sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. בנקודת האור אשר בדת האל יזרום האור על דעת האדמה. ירד האור על פני האדמה. בנקודת האהבה אשר בלב האל תזרום אהבה על לבבות האנוש. יישוב מורה העולם על פני האדמה. מהמרכז שבו נודע רצון האל תנחה תכלית את רצונות האדם הפרטים, תכלית אותה מורי אנושות יודעים ומשרתים. מהמרכז אשר נקרא המין האנושי תוגשם תוכנית אהבה ואור ויחתם הפתח אל הרעה. יהיה רצון ויחדשו אור, אהבה, עוצמה את תוכנית על פני האדמה. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, ¿cómo están todos? Ya saben que a los miércoles a las 13 horas de Argentina está el programa Sirviendo a la Humanidad. Minutos más, minutos menos, aquí estamos para plantear un tema sobre la mesa, para investigarlo entre todos y tal vez no para descubrirlo o agotarlo en un programa simplemente, sino para seguir investigando. De hecho, el programa de hoy es la continuación de un programa anterior, ya les vamos a decir el título. Y agradecemos, bueno, a Radio Mantra que nos permite que nos reunamos aquí en su radio, y a todos los que hacen posible este programa, investigando el tema, buscando texto, manejando audios, videos, y a ustedes, queridos oyentes, que están ahí y nos acompañan, nos hacen preguntas, nos proponen también sus ideas, y bueno, y se va haciendo una conversación a través de los meses y de los años que ahora que estamos haciendo playlist de los programas, nos damos cuenta que hay un hilo conductor, aunque nosotros creíamos que no lo había. Es decir, hay alguien que maneja los hilos desde más arriba, más abajo, de donde sea, no importa. Y bueno, aquí estamos. Vamos a presentar entonces, voy por mi pantalla, el primero que tengo acá en la rueda, a Jesús Iglesias desde Sevilla. ¿Cómo está, Jesús? Hola Daniel, hola queridos oyentes, hola compañeros de mesa. Pues sí, estamos en el programa 564. Es como una perla que se ensarta en un collar que ya tiene 564 perlas. De modo que todo tiene un hilo, un hilazón invisible, aunque no sepamos entenderla. Y bueno, pues detrás de toda esta cosa curiosa que hay que saber mirar con los ojos del corazón, pues bueno, pues hay algo que es una pequeña síntesis. Ya iremos dando, intentaremos ir deslavazando esto de la síntesis. Bueno, y al lado de Jesús está Marcela, y te pregunto, Marcela, ¿cómo estás para el programa? ¿Tiene enjundia o no tiene enjundia? Es porque no está Jesús Arcano, por eso Me te digo. parece, hola Dani, hola. Bueno, hola a vos y a todos los oyentes, a ustedes, compañeros en la mesa. Y bueno, me parece que es un tema ya importante y que vamos a ir descubriendo, dando pinceladas entre todos. Así que invitamos también a los oyentes, donde estén, que hagan
sus preguntas y a ver qué les parece a ellos, ¿no? Esperemos que realmente sea revelación este tema. Gracias, Dani. Bueno, y ahí al lado está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Saludos a todos vosotros, también a los oyentes, aquí en un día de fiesta que invita a reflexionar sobre estos temas, me parece. ¿Eh? Así que encantada de estar aquí y además segura de que vamos a aprender mucho, porque es un tema un tanto bastante profundo y seguro que entre todos, entre unos y otros, le vamos encontrando, le vamos dando vueltas y es encontrando explicaciones. Así que gracias por estar ahí y adelante. Bueno, hoy Arcano no está y la rueda termina en Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí y como siempre a ver qué podemos aportar y con la aportación de uno y de otro y de otro y de otro, pues como decía alguien que escucha el programa, pues quizá luego saquemos alguna síntesis del conjunto de todo lo que estamos expresando sucesivamente en el programa. Exactamente. Hoy intentaremos investigar o responder a la pregunta ¿qué es la síntesis? Tal vez Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a tratar en este programa de responder a la pregunta ¿qué es la síntesis? Tal vez tengamos una idea superficial de lo que es la síntesis, como cuando la profesora en el colegio nos decía, hagan una síntesis de este texto. Y nosotros buscábamos las partes esenciales y hacíamos un resumen. Eso es un aspecto de síntesis. Pero la síntesis espiritual de la que queremos hablar hoy va mucho más allá y es necesario estar muy abiertos para acoger lo nuevo respecto de síntesis. Vicente Beltrán Anglada nos dice que síntesis es como el punto omega de Pierre Teilhard de Chardin, a quien el propio Vicente consideraba un iniciado de la Gran Fraternidad Blanca. Punto omega es un término acuñado por el jesuita francés para describir el punto más alto de la evolución de la conciencia, considerándolo como el fin último de la misma. Pareciera ser, y esto es lo que vamos a investigar entre todos, que cuando los discípulos abren su corazón y entran decididamente en el plano búdico de conciencia, gracias a la atención, a un profundo silencio y a una serena expectación bien establecida, más precisamente cuando nos ubicamos en el cuarto subplano del plano búdico, el punto de equilibrio del sistema solar, pueden tener lugar allí varias experiencias espirituales trascendentes. El logro de la cuarta iniciación, o expansión de conciencia correspondiente a lo que se llama un arat. También la experiencia de samadhi, el nombre es conocido, el samadhi que incluye el contacto con la divinidad que existe en cada uno de nosotros. Y todo esto lleva a la experiencia de síntesis. Síntesis, entonces,
después del contacto con la divinidad, sería el acceso al conocimiento de lo que tiene dentro de sí el logos planetario de la Tierra, que ve el final desde el principio de todo el proceso evolutivo que está llevando a cabo. Es un estado superior donde el iniciado comienza a convertirse en divino, sí, en divino, dejando de ser humano, por lo cual es partícipe de la vida de Dios y se le permite conocer el punto omega de la evolución sin que ésta haya llegado aún al final. Pasar por la cuarta iniciación, el samadhi y la experiencia de síntesis, hace del iniciado un cooperador consciente en la implementación del plan de Dios y del proceso evolutivo de la Tierra. Así es que síntesis está completamente integrado en el proceso de Agni Yoga, razón por la cual a este yoga también se le llama yoga de síntesis. No nos olvidamos que una de las tres entidades del gran triángulo mágico que sostiene esotéricamente al instructor del mundo, al Cristo, en su servicio actual, una de esas entidades del gran triángulo mágico es el avatar de síntesis, con una energía característica de primer rayo, de voluntad o poder. Por todo esto que venimos diciendo, podemos decir que síntesis está relacionado con etapas avanzadas del Agni Yoga, penetrando profundamente en el plano búdico y recibiendo también complementación energética desde el plano átmico. El tema parece difícil, aunque también recordarán que en el pasado hicimos un programa que se tituló Agni Yoga y Síntesis. Este programa de hoy sería la continuación de la investigación iniciada tiempo atrás, hace unos cuantos programas. Así que esta es la presentación del programa y ahora vamos a leer unos textos y después conversaremos entre todos y le decimos a los oyentes que están en el chat que participen activamente. Así que vamos allá, adelante. Parte de una carta enviada por Vicente Beltrán Anglada a un grupo de Argentina. A síntesis se ha referido frecuentemente el maestro Moria como meta iniciática, pero síntesis es al propio tiempo la medida del equilibrio cósmico. No es el final de la carrera, sino simplemente un estado de equilibrio que surge en cualquier punto de la carrera emprendida por el investigador espiritual, por el discípulo en el camino de la propia comprensión. Por esto, la comprensión del Agni Yoga viene como resultado del equilibrio de la acción, cuando dentro de uno mismo se ha logrado establecer una zona de paz, de integridad o de silencio. De este silencio se genera el equilibrio, y el equilibrio o síntesis nos lleva a la iniciación. El maestro ha indicado frecuentemente la relación de analogía que existe entre el silencio, el equilibrio, la síntesis y la iniciación o perfección, lo cual quiere indicar que estos resultados espirituales pueden ser abrazados si hay potente intención y buena voluntad en cualquier recodo del gran camino espiritual. Así, cada buscador realmente sincero participará de la paz, del silencio, del equilibrio o de la síntesis según su propia medida, la medida mediante la cual se puede informar cualquier osado investigador del perfume de la flor humana, es decir, de su grado de integración en el sendero. Esta es la ley de base del descubrimiento de la síntesis interna, mediante la cual el discípulo le ofrece lo mejor
de sí mismo al maestro y a la humanidad. Bueno, esta carta está fechada en Barcelona el 3/7 del 86. El segundo texto dice así: la evolución planetaria en su totalidad tiende hacia la síntesis, una meta de perfección que exige, como siempre ha exigido del perfecto discípulo espiritual, sencillez de mente y pureza de corazón. Si unen ustedes los elementos de esta frase, sencillez de mente y pureza de corazón, tendrán una idea de lo que significa realmente la intuición y la síntesis en lo que al ser humano respecta. El centro omega, mencionado por el iniciado Teilhard de Chardin, que unifica todos los esfuerzos y voluntades de los hombres y todos los intentos planetarios de perfección, está misteriosamente ocupado por el avatar de síntesis, más allá de toda medida humana de conjetura y paradójicamente mucho más cerca del corazón de todos los hombres y mujeres de buena voluntad de lo que aparentemente se supone. Este excelso ser derrama sobre la raza de los hombres principalmente, pero también sobre los demás reinos de la naturaleza, la gracia de su divina bendición. Su punto de anclaje planetario es Shambhala, el centro de la voluntad de Dios, y desde allí irradia sobre todos los seres humanos la voluntad y la resolución, el cumplimiento de la ley y la fraternidad pura de los corazones. Este texto procede del libro Los misterios del yoga de Vicente Beltrán Anglada. El universo, culminando en una síntesis de centros, en perfecta conformidad con las leyes de la unión, Dios, centro de los centros, lo que viene a ser de una manera tan exacta y tan precisa el punto omega, que nunca me hubiera atrevido a considerar y formular de una manera racional su hipótesis misma, si dentro de mi conciencia de creyente no hubiera encontrado ya no solo su modelo especulativo, sino su misma realidad viviente. Todavía mejor, cuanto más inmensa sea esta esfera, tanto más rico, más profundo y por tanto más consciente se nos presenta aquel punto en el que se concentra el volumen del ser, que ella abarque, dado que el espíritu, visto desde nuestro ángulo, resulta ser esencialmente poder de síntesis y de organización. La humanidad, el espíritu de la tierra, la síntesis de los individuos y de los pueblos, la paradójica conciliación del elemento y el todo, de la unidad y de la multitud, para que todas estas cosas consideradas utópicas y no obstante biológicamente tan necesarias, lleguen a adquirir cuerpo en este mundo. No sería suficiente que imagináramos que nuestro poder de amar se desarrolla hasta abrazar a la totalidad de los hombres y de la tierra. Esto pertenece al fenómeno humano de Teilhard de Chardin. Bueno, planteado está el tema sobre síntesis o el punto omega. A veces nosotros que nos llega la información de distintas fuentes, bueno, consideramos que Teilhard de Chardin, que fue un teólogo que teoriza sobre las cosas de Dios y demás, viene bien la información que nos da Vicente de que siendo un teólogo además era un iniciado de la Gran Fraternidad Blanca, es decir, estaba en contacto con los maestros y sabía lo que era el punto de síntesis que él le menciona, el punto omega, ¿no? Y Vicente también da su testimonio y el maestro tibetano también, después vamos a leer una cita en el segundo bloque, y lo que están haciendo es diciéndonos que tal como está construida la Tierra y todo el proceso evolutivo que se desarrolla en él,
nos dicen que el propio Dios está dentro de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que todavía no se expresa en toda su potencialidad. Comenzaría a expresarse más en potencialidad de lo que es algo divino cuando el discípulo se convierte en iniciado y cuando logra llegar a ese punto de síntesis donde le es revelado cómo son todas las cosas, ¿no? Y eso nos maravilla, al menos a mí me maravilla muchísimo porque uno siempre tiene ideas acerca de las cosas y no deja lugar a lo nuevo. Para mí, Vicente Beltrán Anglada, cuando escribe Introducción al Agni Yoga, nos explica varias cosas que ocurren en el plano búdico de existencia, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, eso está lejos de nosotros, pero algunas cosas están más cerca y las podemos actualizar, pero todo eso es, digamos, Agni Yoga en sus etapas más avanzadas. Entonces, nos llama mucho la atención y no podemos hablar por propia experiencia, sí podemos investigar y ver qué es lo que nos plantea y con, digamos, la intuición y la imaginación creadora, tratar de ver cómo sería eso de vivir un momento de síntesis. Bueno, planteado el tema, y qué les parece acá a los compañeros de la mesa? ¿Tenemos tiempo para hablar de esto? Adelante. Bueno, lo que has planteado, Daniel, y tal y como está planteado, ¿me escucháis bien? Sí, muy bien. Sí. Puede parecer que que nos queda lejano, pero en la primera cita que hemos leído de Vicente dice que cada buscador realmente sincero participará de la paz, del silencio, del equilibrio, de la síntesis según su propia medida. Es decir, que aunque sea un tema tan profundo y tenga tantas implicaciones hasta humanas, divinas, cósmicas, pero si somos realmente sinceros y estamos abiertos, algo vamos a captar de esta síntesis. Y por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo y cotidiano de cómo podemos establecer esa síntesis o conectar con la síntesis, es por medio de la escucha. Cuando estamos en cualquier conversación, en cualquier tema, escuchar muy atentamente y de todo lo que se está diciendo ir a lo esencial y ver qué hay también más allá de lo que se dice y de las formas que cada uno empleamos, que es lo esencial, lo común. Y si en todas las religiones, en ese diálogo interreligioso que a veces muchos están empujando desde diferentes religiones, se escucharan de esta manera y pudieran llegar a una síntesis y pudieran llegar a unos puntos en común esenciales y eso fuera más importante que lo aparentemente divididos u opuestos que están en lo que es doctrina, teología o conocimientos, podrían llegar a un estado de unidad muy interesante, porque creo que la síntesis en esa paz, en ese silencio, lo que nos lleva es a una ausencia de conflicto. No hay conflicto en la síntesis porque lo está observando todo y está poniendo cada cosa en su justo lugar. No hay conflicto y se revela la unidad de todo lo que existe. Entonces, esa invitación de, aunque sea un concepto muy elevado, pues ponerlo en práctica cotidianamente en nuestras conversaciones, cuando compartimos ideas y bueno, en este programa mismo, a ver qué sintetizamos. Gracias. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención en la investigación que la síntesis tiene una dimensión cósmica y a la vez cómo se relaciona con el corazón del ser humano en cuanto a la comprensión cabal del término, ya que cuando el ser humano va en ese camino de conócete a ti mismo, que va explorando todo lo que son sus cuerpos y llega a un punto ahí en la mente donde comienza el silencio, cuando comienza a bucear dentro de esos espacios entre un pensamiento y otro, o comienza a morar en el vacío, ¿no? Comienza ahí un movimiento muy importante para el ser humano y es que empieza a percibir o a recibir esas energías que provienen de los planos sutiles, ¿no? Del plano búdico, que es un plano que está más allá de la mente.
parece que cuando se va produciendo esta integración, suceden cosas muy importantes y como recién comentabas, Carmen, recién cada uno va a ir recibiendo en la medida que puede estas energías de síntesis. Y van surgiendo esas cualidades del corazón que están relacionadas con el plano búdico, entre ellas la compasión, la unidad. Y una muy importante, ¿no?, que es el darse cuenta de la existencia de la divinidad en el corazón. Se dice que cuando se despierta la compasión, o sea, el amor profundo de un ser humano, es cuando se comienza a comprender ese secreto que tiene la síntesis y que se va a manifestar en el ser humano como unidad, como silencio, como esa comprensión interna que nos une a todos. Y me parece que a medida que va evolucionando, va adquiriendo un movimiento, una conciencia diferente y va participando de ese famoso centro de síntesis en algún momento, que es la cuarta esfera de Shambhala, y que a partir de ahí vamos a ser partícipes de esa inmensa paz que reina en esos lugares que son eternos. Entonces, pareciera que la síntesis se va produciendo en distintas medidas en cuanto a la comprensión, pero está muy ligado a dos palabras: serena expectación, corazón y unidad. Bueno, les paso ahí para que sigamos conversando. En la cultura general hay dos palabras que se relacionan o que se utilizan con algún tipo de relación: análisis y síntesis. El análisis es puramente mental y la síntesis es intuitiva. Cuando se analiza algo, pues se ve las partes, se consideran, se estudian, se dice que se analizan, se valoran, etc. Y eso lo hacemos con la mente. Y se suele decir, de un modo distinto al que aquí estamos considerando, que la síntesis, lo habéis dicho antes, es como un resumen, como sacar los puntos fundamentales. Cuando se dice síntesis de un libro, a veces al final el escritor de un libro de texto, un libro de ensayo, pues hace una síntesis, que es como un resumen de los aspectos básicos y generales. Pero eso no es lo mismo que estamos diciendo de un modo intuitivo. En la síntesis no es un resumen, no es sacar los temas más importantes sintetizados en las mismas frases. Sería que algo que sí se expresa es con lenguaje totalmente distinto. Es esa conclusión sintética intuitiva que se ha desprendido de ese previo análisis, se haga previamente o no se haga. Es decir, que a veces, sin necesidad de hacer el análisis mental, como nos están invitando cada vez más, sin que intervenga la mente concreta, que es la que analiza, ir directamente a intuir. Intuir, es decir, como un relámpago, suelo decir a veces para definir la intuición, un relámpago en la noche que nos permite ver en un instante sin que la mente le dé tiempo para analizar y para contar lo que ha percibido, pues el conjunto de todo, no el conjunto formal, sino el conjunto interno, sutil, lo que está detrás, lo que está más allá de los sentidos sensoriales de la mente. Y por lo tanto, cuando se habla de la síntesis del corazón, que lo estamos nombrando y que lo nombra mucho Vicente Anglada, cuando habla del Agni Yoga, dice yoga del corazón, el yoga del fuego y el yoga de síntesis. Se está refiriendo que tras la práctica en las vidas que sea del Hatha Yoga, el desarrollo del cuerpo físico, del cuerpo emocional con el Bhakti Yoga y de la mente concreta con el Raja Yoga, pues llega un momento en que se empieza a vivenciar el Agni Yoga, que no es como una integración de los otros, no es lo que a veces se llama yoga integral, que es como tomar un poco de cada uno de los yogas, sino que es el yoga donde el cuerpo físico, emocional y mental están como más o menos educados, preparados, sutilizados, y entonces se produce
como una integración de lo de arriba con lo de abajo, y da lugar a una conciencia, según nos dicen, diferente, distinta, donde el pensar, el sentir y el actuar están funcionando de un modo más intuitivo, con una percepción y por consiguiente una materialización o concreción diferente de lo que hacíamos antes. Por eso no se llega desde el principio, se necesita un desarrollo incluso hasta mental, para después dejar la mente, aunque parezca una paradoja, y poder a esa intuición que se llama síntesis. Entonces ahí tenemos un reto, pues, y a veces en la vida cotidiana a un modo más limitado lo hacemos. En un momento determinado, después de leer X lecturas o de escuchar a X personas y distintos argumentos, se nos viene como una comprensión que quizá expresemos con otras palabras. Si es así, es como un camino para ir comprendiendo lo que nos puede venir en el futuro cuando lleguemos a esa integración tan elevada de síntesis que nos hablan. Yo creo que en relación con este camino del que estás hablando, Rafael, que de hecho yo creo que es el peregrinaje que toda conciencia realiza, la realiza hasta el alma humana, la realiza hasta su mónada, hasta el Padre, hasta lo que sería el Padre en los cielos, ¿no? Entonces, yo creo que una idea que a mí se me ocurre, o por lo menos con la que me siento cercano, es que síntesis no es algo alejado de nosotros. Pudiera parecer algo, bueno, que formara parte de estados superiores de conciencia, pero en realidad la mónada, el espíritu, el origen, la fuente, lo compenetra todo. Es decir, está en nosotros. Nosotros estamos necesariamente, formamos parte, vivimos en esa síntesis, vivimos en ese espíritu, vivimos en ese amor que realmente al final es la síntesis de todo, ¿no? Me ha gustado una frase de Teilhard de Chardin que nos habla del poder de amar hasta abrazar, el abrazo de la totalidad de los hombres y de la tierra. En este poder de amar, en este poder del corazón, se resume a modo de síntesis el abrazo que todo lo hace eterno, que lo convierte en un instante, ¿no? Y a mí el tema de la síntesis, por ser sencillo y complicado al tiempo, es lo paradójico de las cosas, de las leyes del universo, que son muy paradójicas y que la mente no las entiende, pero cuando se simplifica a un punto, como es la de la vivencia del instante en un silencio absoluto de la personalidad, esa síntesis desarrolla y despliega todo su sentido en ese instante, en ese momento, en ese abrazo al momento, donde no hay ni deseo ni de protagonismo, ni deseo de resultados, ni futuro, ni pasado, nada más que está la aceptación del presente que está aconteciendo en el instante. Ahí yo creo que hay una conexión profunda con ese origen, con ese Padre, y ahí es donde, más allá de los estados superiores de conciencia que queremos buscar en los estados meditativos, yo creo que en la vida práctica tenemos esta gran oportunidad de mirar con esta apertura de mente y de corazón para centrarnos en el instante y ahí quedar abiertos a que esa vida se exprese de manera total, porque por sencillo que sea lo que estemos haciendo, ahí creo que hay síntesis. Antes de entrar al aire, Rafa nos decía una frase, ¿no? Que está en el Bhagavad Gita, que dice: habiendo compenetrado todo el universo con una parte de mí mismo, yo permanezco, ¿no? Es como que Dios puso, en todo lo que existe, puso una parte de sí. Y el punto de síntesis es cuando el ser humano se vuelve consciente de esa parte que Dios puso en él, que es la mónada o espíritu, y que se manifiesta a través de la tríada espiritual, que es luz, amor y voluntad. Entonces, cuando
la etapa evolutiva de la Tierra, el ser humano, la humanidad, cuando la miramos todavía deja mucho que desear, pero hay un destino de gloria para el ser humano, y es cuando muchos seres humanos, a través del Agni Yoga, del despertar del corazón, penetren en ese estado de conciencia que es el plano búdico y empiezan a ser partícipe de la creación de Dios, no como individuos, sino como parte misma de Dios, Dios expresándose a través de muchos seres humanos, esperemos que de todos. Entonces esa va a ser la gloria de la humanidad, cuando el ser humano sabe cuál es el propósito de Dios, es decir, el logos planetario de la Tierra, qué es lo que quiere lograr y cómo cooperar conscientemente con ese proceso. Y un poco la síntesis es la cualidad que nos permite ver lo que Dios ve o lo que quiere lograr, ¿no? Ver el final desde el principio. Bueno, se nos va haciendo tarde, así que hay que ir a las noticias, y la primera creo que la tiene Jesús, ¿no? Pues sí, vamos allá con ella. Es sobre la playlist o lista de reproducción Discípulos. Pues efectivamente, Discípulos es el título de la nueva playlist de Sirviendo a la Humanidad. Bueno, sabemos que discípulos son todos aquellos que entran en el sendero espiritual, y podemos entenderlo que desde un simple aspirante que recién ahora pisa el sendero hasta el Cristo mismo, quien es a su vez discípulo de Sanat Kumara. Bueno, los discípulos son seres humanos que se vuelven más responsables respecto de ayudar en la evolución de la humanidad. Por consiguiente, tienen más pruebas y más exigencias que se aceptan de manera conscientemente. Que estos programas queremos que sirvan para que aquellos que espontáneamente se han colocado pues, en esta situación de discípulos, pues puedan servir con más atención y eficacia, que sirvan de estímulo para el desarrollo de esa conciencia discipular. Bueno, entre los títulos que contiene esta nueva playlist de reproducción tenemos la sensibilidad del discípulo, la respuesta de los discípulos a la crisis actual, silencio y discipulado, discipulado y servicio, los acontecimientos actuales y el discípulo, la cooperación de los discípulos, la unidad de los discípulos de aspirante a discípulo y el servicio de los discípulos hoy. Podéis visitar el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y vais a encontrar, lo encontraréis en cualquier buscador de internet. Hacéis clic en suscribirme al canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad y le dais a la campanita para recibir todas las novedades. Estaréis conectados con esta nueva playlist. Bueno, y la otra noticia tiene que ver con Sagitario. Ya entramos en el mes de Sagitario de este año 2021 y hay una recopilación. Según Vicente Beltrán Anglada, el signo de Sagitario es el que lanza la flecha. ¿Y dónde dirige la flecha? Cuanto más arriba, mejor. Dirige su intención, se trata de reorientar la atención y la intención humana hacia centros superiores, cada vez más inmensos, dentro de la propia naturaleza, lo cual significa que, formando parte como formamos parte de la naturaleza, la humanidad tiene el deber de lanzar su flecha cuanto más arriba, mejor. Bueno, esta es una parte de lo que dice Vicente Beltrán Anglada en esta recopilación que les invitamos a leer y que la encuentran en Sabiduría Arcana. Está disponible ahí para descargar gratuitamente en esa página web. Si no, pueden escribir en el buscador Sagitario Sabiduría Arcana y van a encontrar el PDF. Que la disfruten y que leyéndola nos preparemos para participar de la meditación del plenilunio de Sagitario. Bueno, vamos a dejar aquí el primer bloque y enseguida regresamos después de una pausa.
Para comunicarte con la red HIDGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, empezamos el segundo bloque en el que, como sabéis, estamos abordando este tema, ¿qué es la síntesis? Pues de manera muy sintética nos vamos a ir corriendo y volando a los textos y a partir de ellos pues vamos a reflexionar a ver qué nos inspiran, bueno, pues qué nos inspiran las hadas y los devas sobre este tema particular. Adelante, Marcela. Esta cuarta esfera, la esfera búdica, por estar situada en el centro místico del reino de Shambhala y siendo la capital del mismo por derecho de aproximación espiritual, es denominada también el centro de síntesis. Pues síntesis el equilibrio perfecto de todos los procesos cósmicos que tienen lugar en el interior de Shambhala, de esta vasta esfera de Shambhala, que se extiende mucho más. Bueno, a Marcela se le ha cortado y venía leyendo el texto donde dice el centro de síntesis, hablaba de Shambhala, pues síntesis no representa, tal como creen algunos investigadores esotéricos, la meta del propósito de perfección, sino mayormente el equilibrio perfecto de todos los procesos cósmicos que tienen lugar en el interior de la vasta esfera de Shambhala, que se extiende mucho más allá de lo que ocultamente entendemos como círculo no se pasa del esquema terrestre. En este gran centro de equilibrio y armonía se produce el verdadero estado de samadhi o de la paz perfecta, al que solo pueden acceder los perfectos iniciados del planeta. Es un texto de Los Misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Posteriormente, el discípulo llega a la etapa en que se da cuenta de que no solo tiene responsabilidades con el grupo, sino que existe algo mayor. Tiene conciencia de que es parte de una gran vida universal, subyacente en todas las agrupaciones, que no es un átomo universal ni tan solo parte de un grupo, sino que al sumergirse en el grupo, sin perder su identidad, el grupo mismo debe fusionarse nuevamente con la conciencia de esa gran identidad,
la síntesis de todo. Así llega a la etapa final de la inteligente apreciación de la divina unidad. Esto está tomado de los libros azules, los libros de Alice Bailey, del maestro tibetano Dwal Yun. Síntesis como una realidad trascendente, a la vez mística y dinámica, demostrará a su debido tiempo que dentro del corazón humano se halla la representación viva del centro más incluyente del planeta, Shambhala, allí donde la voluntad del Logos solar es conocida. De ahí que la voluntad superior de síntesis encuentra en el corazón humano y en el misterioso retiro de la joya en el loto su punto de anclaje más directo y expresivo. De no ser así, el trabajo a realizar dentro del corazón carecería de efectividad. Agni Yoga, que es una dádiva infinita procedente de Shambhala, vino a la expresión en el momento justo y apropiado, cuando el corazón del mundo empezaba a languidecer y cuando las condiciones mundiales seguían la fatal tendencia del materialismo imperante que iniciaba un movimiento de regresión hacia las épocas trascendidas. Este párrafo procede del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Muchas gracias, Daniel, Rafael y Carmen, por la lectura de estos textos. Se me ocurre que en el último de ellos llama mucho la atención la repetición constante de la palabra corazón. Y ese corazón se asocia como el centro más incluyente del planeta, como Shambhala, y se asocia también análogamente a la palabra síntesis. ¿Qué os sugiere? ¿Qué os sugiere? Bueno, a mí lo que me sugiere es que está todo maravillosamente bien hecho, ¿no? El ser humano está muy bien hecho. Nosotros solemos ver al ser humano desde afuera, desde lo material, desde abajo, ¿no? Y entonces lo físico, lo emocional y lo mental lo vemos y más o menos funcionamos. Pero en ese texto dice que Shambhala conecta directamente con el corazón humano. Y ahí entonces Dios puede revelar, en el momento de síntesis, puede revelar todo su proyecto a ese ser humano que llega hasta ahí. Y cuando en la Biblia Cristo dice, dioses sois, mayores cosas que yo haréis, nadie se cree que somos dioses. Es decir, Dios tiene un anclaje en nosotros y en un momento dado, cuando se abre el corazón, esa conexión puede darse con total conciencia. Es decir, ya lo somos en potencia, pero cuando el corazón se abre y entramos en el punto de síntesis, Dios se manifiesta a través nuestro. Hay un misterio de que no es que nosotros perdemos la identidad, seguimos teniendo nuestra propia identidad y particularidad. Lo mismo los grandes maestros, ¿no? Que expresan la síntesis en un grado superior. Mantenemos la propia identidad, pero a su vez funcionamos como una síntesis, la conciencia de Dios en nosotros cuando hemos llegado a ese punto. Entonces, ¿cómo está tan bien construido que es algo finito, algo que se muere, convertirse en algo eterno que no se muere y en algo divino? Es algo increíble. Es decir, yo creo que ni en las religiones, aunque a veces se dicen cosas, no se llega a comprender de esa manera, de esa posibilidad, ¿no? Y lo que me gusta el final de ese párrafo de Vicente, dice que el Agni Yoga surge ahora en la etapa humana en que la humanidad empieza a languidecer. Es decir, el ser humano ha construido una sociedad, una civilización con la mente concreta, todo el mundo se pelea con todo el mundo, todavía hay guerras, no se puede comprender que hay que dejar atrás las guerras, ahí en Ucrania, Rusia, Occidente, no saben qué hacer con esa crisis de guerra, de que se matan unos a otros, y no hay solución a no ser que despertemos el corazón, ¿no? A través del Agni Yoga. Eso va a permitir un cambio total de la humanidad. Por eso está tan bien hecho el ser humano, como yo digo,
es increíblemente, todavía ni sabemos cómo está hecho o todas las posibilidades. Nosotros estamos entreviendo las posibilidades en función de la lectura de Vicente Beltrán Anglada, del tibetano y de otros instructores, pero vivirlo eso y comprobarlo debe ser algo maravilloso. Sí, hay unas cualidades o energías que nombramos mucho, que cada vez serán más conocidas: voluntad, amor, inteligencia. Ya la sociedad, la teosofía con Blavatsky ya empezó a decirnos conocimientos antiguos, antiquísimos, sintetizados, hablando de síntesis de una manera adecuada a aquella época. Luego, pues, los libros de Alice Bailey, Vicente Beltrán Anglada, etcétera. Antonio Blay pues insiste mucho en estas tres cualidades. Él hizo una síntesis de la psicología oriental y occidental y con un lenguaje asequible, y hablaba mucho de la voluntad, el amor y la inteligencia. De hecho, en términos orientales es las cualidades del alma, Atma, Buddhi y Manas. De un modo cotidiano, si nosotros estamos atentos, pues cuando la atención no es solo unos segundos, sino se va prolongando, estamos desarrollando la intuición, la luz, la capacidad de comprender más que antes de cualquier aspecto de la vida. Pero nos damos cuenta también de otra cosa cuando estamos atentos, que no puede haber separación, no hay rechazo, ni mucho menos odio, no hay separatividad, sino que sentimos que hay una integración con el trabajo, si estamos atentos al trabajo, con las personas, aunque piensen diferente, etc. Y también cuando estamos atentos surge otra cualidad, sentimos que hay más energía en nosotros, aumenta la voluntad. De tal manera que eso tan sencillo, aunque costoso, que es estar atentos, está sintetizando estas tres cualidades. Antonio Blay hablaba de centrarnos primero en una, luego en otra y luego en la tercera. Por ejemplo, la luz, la energía, la luz, el amor, por decir algo. Y luego tratar de ir hacia atrás y al final sintetizar las tres. Y en la vida cotidiana, aunque esto pueda ser un ejercicio sintético que facilite, en la vida cotidiana la atención que decía antes está sintetizando las tres cualidades. En lugar de decir, ahora voy a poner comprensión, a continuación, antes de que se escape, voy a poner amor y luego voluntad. No, no puede hacerse así por separado, eso lo dirige la mente concreta. Entonces, simultáneamente, a la vez, no una tras otra con rapidez, sino simultáneamente, es la síntesis de las tres. Estar atentos, y sentimos cuando estamos muy atentos que nos integramos, nos unimos, nos fusionamos con la actividad que hacemos, con la escucha, con la expresión, con la receptividad o en el silencio. De tal manera que en la vida cotidiana podemos ir descubriendo la síntesis y, por lo tanto, producir unos efectos cada vez más profundos en nuestra vida, lo cual se irradia y se va contagiando, en el buen sentido de la palabra, hacia nuestro entorno. En el texto que hemos leído del maestro tibetano, se nos está haciendo también la indicación de que hay un viaje del individuo al grupo y más allá del grupo, cuando sin perder su identidad se convierte en parte de esa síntesis del todo, ¿no? Y es cuando se produce, en sus palabras, la etapa final de la inteligente apreciación de la divina unidad. En el amor está esa divina unidad y yo creo que en este universo, que es el universo en el que se manifiesta el amor, y la cualidad del amor es la que parece que es la que marca el proceso de la evolución. En la comprensión de del amor y de la unidad, tenemos que ir alcanzando la síntesis. También es como la clave sencilla de todo, aunque el término amor pues parece que pasa absolutamente desapercibido.
De manera que amando estamos logrando esa síntesis y esa unidad. Es parte del propio trayecto. Tenemos un comentario aquí por chat donde Josefina nos dice: la sencillez, la inocencia y la humildad no son forzadas en modo alguno, son las innegables cualidades santificadoras que experimenta como un sumo quien quiera que practique el conócete a ti mismo. Nos da estas palabras, Josefina, de Ilie Sioara. Y Kiraos dice: irradiando al entorno. Bueno, comentar que todo investigador va investigando sobre diferentes temas, y este tema de la síntesis será una investigación de toda la vida y de varias quizás, y iremos descubriendo a cada momento si nuestro corazón va abriéndose allí, cuál es el secreto de la síntesis, ya que esa comprensión interna comienza ahí, en el corazón. Luego nuestra mente traerá aquellos elementos necesarios para expresarse, pero las vivencias espirituales comienzan en comprensión ahí en el corazón. Nuestro querido amigo don Vicente dice que la serena expectación es la venida a la síntesis y al corazón, por lo cual hay muchas cosas que sin que sea una meta el ser humano puede ir experimentando, y es el silencio profundo, de estar serenamente expectante, la contemplación, y sin una meta y sin espera de nada. Quizás en algún momento tenemos esa intuición, ese chispazo divino de lo que es la unión con todo lo creado, con todo lo que existe más allá, quizás de nuestra comprensión de la mente, y también ese reconocimiento de la divinidad en el corazón. Creo que a partir de ahí es cuando va surgiendo en el ser humano el reconocimiento de la fraternidad del corazón, y comienza un nuevo periodo para la humanidad. Así que bueno, continuemos investigando. Y espero que se me haya escuchado. Sí, Marcela, se te ha escuchado bien. Menos mal. Sí, el tema de la síntesis me llega como que es importante, es muy importante. Vicente lo remarcó, también recogió ideas de Teilhard de Chardin. ¿Y por qué se nos remarcó o nos habló tanto de la síntesis? Porque si es un concepto tan elevado o tan alejado de nosotros, ¿por qué traerlo o reiterar la importancia del concepto, ¿no? Y ahí nos da una clave para que nosotros investiguemos. Y también, si pensamos en el avatar de síntesis, en los tiempos que estamos viviendo, en la energía de voluntad, la voluntad superior a través del corazón humano, ¿no? ¿Cuál sería esa síntesis? Esa síntesis que se halla en el corazón. Como habéis remarcado, es la síntesis, lo más simple y a la vez lo más grandioso, es que Dios está en nosotros. Podemos decir que habita en nuestro corazón o habita en nuestro ser. En esa frase se sintetiza lo que el ser humano es también Dios, ¿no? Y a partir de ahí ya ir desgranando qué implicaciones tiene esto de que Dios esté en nosotros, cómo vivimos esto, cómo dejamos que se manifieste, cómo acercarnos a ello, ¿no? A esta realidad que somos, a esta síntesis de lo que es nuestro ser más real, ¿no? Y se nos dan también las claves para llegar a algo tan grandioso, pues se nos ha dicho que es la sencillez. Y quizá pues en esta sociedad hemos creado tantas cosas por medio de la mente concreta y el deseo, tantas formas, tantas diferentes doctrinas, creencias, que a veces eso hace que nos perdamos y no vamos a lo esencial. Nos perdemos en las formas, la multiplicidad de formas que hemos creado. Y ahí como que nos limitamos y nos achicamos y ni reducimos todo ese potencial o esa
posibilidad de llegar a lo que somos. Y la síntesis es una invitación a vaciarnos, a hacernos sencillos, a utilizar no la voluntad del deseo, sino una voluntad superior, ¿no? Y por lo menos estar abiertos a captar esa voluntad, que solo se puede captar en el momento presente, en el silencio, en el estar y en la presencia. Se nos ha dicho de tantas maneras y quizá a veces nos complicamos la vida buscando todavía más formas o más diferentes tradiciones. Y si lo contemplamos todo, nos elevamos y lo miramos desde un nivel superior, es bien sencillo, ¿no? Y aquí en este programa creo que se ha apuntado hacia ese panorama que veríamos, ese panorama sintético nos hablaría del amor y de la unidad. Así que bueno, está en nuestras manos el hollar este camino y hacerlo junto con tantas personas de diferentes tendencias religiosas y no religiosas que están tratando de conectar con esa esencia que somos, ¿no? Pues bueno, ojalá encontremos entre todos esa síntesis y la manifestemos, porque ahí se acabarían todos los conflictos y ahí amanecería un mundo nuevo. Así que, bueno, pues ánimos, que ahí estamos todos. Gracias. Sí, complementando lo que vos decís, Carmen, en todas las tradiciones religiosas, aquellos que plantean el silencio y la oración contemplativa, la contemplación, aceptan que vengan a esa práctica si son organizadas o llevadas adelante desde una religión. Los que plantean la contemplación y el silencio y la meditación de silencio, aceptan que vengan de cualquier religión o que no tenga religión, a sentarse juntos en el silencio, a contemplar y a que surja Dios en cada uno de esos que están practicando. Es decir, que cuando se explica con la mente concreta o intelectual cómo son las cosas, aparece la diferencia. Pero en la práctica de silencio y en la unión con Dios es igual para todos, sean creyentes, religiosos o no religiosos. Ahí creo que se llega al punto de síntesis y hay absoluta unidad, ¿no?, entre todos. Pues muy bien, yo creo que ya nos toca ir al silencio, a ese espacio del silencio. ¿Qué te parece, Dani? Sí, me toca a mí leer la introducción. Se dice que desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la atención la que genera el silencio. Y el prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento en que reciben atención, desaparecen al instante y adviene el silencio. El silencio persistente genera serena expectación y la atención también. Por lo tanto, la atención y el silencio van juntos. Hoy, en el espacio sobre el silencio, escucharemos, debido al tema que tratamos hoy, escucharemos el silencio y la síntesis. Párrafos extractados de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El sendero del arquetipo divino. Adelante con el audio. Entonces, hay que estar muy atentos y vivir apercibidos de esta oportunidad, que si ustedes me permiten, es la oportunidad que les ha traído aquí y estamos viviendo ahora, que es este silencio que se está produciendo porque ustedes están atentos. La mente está creadoramente vacía, llena de atención, y el corazón está asimilando verdades. Entonces, lo que se va a producir o que se está produciendo, ¿no será una síntesis? ¿No será aquello que estamos buscando desde el principio de los tiempos? Puedes leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada, titulada
el sendero del arquetipo divino. Muchas gracias, Marcela, por ese espacio de silencio. Vamos a entrar en la meditación. Bueno, Si te queridos parece, amigos, Marcela. ha llegado el momento de la meditación. Espero que se esté escuchando. Y sí, se escucha. Y vamos a disponernos a realizar la meditación. Y para eso nos sentamos cómodamente con la columna recta. Y vamos a realizar unas respiraciones, llevando allí nuestra atención a la relajación que es necesaria. Una vez que vamos encontrando ese silencio interior que va llegando poco a poco, desde el corazón, Bueno, parece que Marcela tiene problemas con el mic. Estaba haciendo la introducción a la meditación y la importancia de hacer silencio en el nivel físico, emocional y mental. Prestando mucha atención, se va haciendo silencio. Y en el plano mental superior, donde moran nuestros ángeles solares, allí nos unificamos grupalmente. Allí, en la presencia del ángel grupal, permanecemos y seguimos la meditación que nos va a dirigir Jesús. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Son el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, y que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico
y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Jesús, por dirigir el espacio meditativo, y antes de irnos les hacemos dos pequeños anuncios, como es de rigor y frecuente aquí. Todos los viernes recitamos la gran invocación al unísono. Se trata de que a las 9 horas de Argentina u horarios equivalentes, todos aquellos que quieren participar se sientan, se relajan, hacen silencio, imaginan y se comunican telepáticamente con todo el grupo, y a la hora exacta recitan la gran invocación. Si están participando, dejen su mensaje y invitamos a todos a sumarse, ¿no? Es importante el recitado de este mantra para producir una mejora en nuestras sociedades y en la humanidad en su conjunto. Gracias. Y también en la misma línea de producir esta mejora, os invitamos a las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en las meditaciones de silencio y en vivenciar la meditación grupal, nos reunimos 2 veces por semana y compartimos esta experiencia. La cita es todos los lunes y los jueves, 18 horas de Argentina, 22 horas en España. Dura pues un poquito más de media hora, unos 35 minutos. Los horarios equivalentes en otros países y la plataforma donde nos reunimos es Google Meet. Podéis encontrar los datos aquí en pantalla, también en el Face del programa. Y si os apetece y tenéis Facebook, podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Allí compartimos ideas, textos y bueno, cualquier noticia relacionada con el silencio, con la meditación grupal. Así que es una forma de investigar en uno mismo, el autoconocimiento, la síntesis y estos y tantos temas que tratamos a lo largo de este programa. Y bueno, y hablando de temas, ¿cuál es el tema del próximo programa, Daniel? El tema del próximo programa es vientos de guerra, torbellinos de paz. Es un programa que está en sintonía con la realidad actual que está ocurriendo en la humanidad y qué podemos dar cada uno de nosotros, ¿no? Para avivar los vientos de la guerra o para generar torbellinos de paz. El miércoles vamos a tratar este tema de gran actualidad. Y bueno, hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.